Bienvenidos estimados estudiantes, mi nombre es Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio de dinámica de fluidos. Para el caso es el problema de un sifón de diámetro uniforme que se usa para drenar agua de un tanque, pues como se muestra en la figura. Suponga un flujo estable y sin fricción. Primero nos dice que si h, que es la altura a la cual se encuentra la salida del sifón sobre el nivel del agua, es igual a 1 metro, encuentra la rapidez del flujo de salida en el extremo del sifón. Luego nos pregunta cuál es la limitación de altura de la parte superior del sifón sobre la superficie del agua. Es decir, que para que el flujo de líquido sea continuo, la presión no debe caer abajo de la presión de vapor del líquido. Ahora vamos a resolver la primera interrogante, que es la velocidad o la rapidez del flujo de salida en el extremo del sifón. Para ello vamos a nombrar tres puntos de interés a analizar. El primero es el punto número 1, que es sobre la superficie del agua. El segundo es un punto número 2, que va a ser acá dentro del tubo. Y el tercero pues es en la salida un punto número 3. Tenemos esos tres puntos de interés. Ahora vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli, ya que estamos hablando de un fluido en movimiento. Aplicando la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 3 para encontrar la velocidad, porque ahí es donde más información podemos encontrar. Y en 3, pues porque ahí es justamente donde deseamos calcular la velocidad. Recordemos entonces la ecuación de Bernoulli. Nos dice que la presión en este caso en el punto 1 más la densidad por la gravedad por la altura del punto 1 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado es igual a la presión en el punto 3 más la densidad por la gravedad por la altura del punto 3 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 3 al cuadrado. Y de hecho esa es nuestra incógnita, la velocidad en el punto 3. Veamos algunas cosas que podemos recalcar aquí. Obviamente como hay alturas, hay valores de y, ocupamos una referencia. La podemos tomar de manera estratégica justamente en el punto 3, donde el agua pues, va a salir. Significa entonces que inmediatamente y3 es igual a 0, porque es el valor de la referencia. Y tenemos acá otra información importante, y es que la presión tanto en el punto 1 es la presión atmosférica y en el punto 3, como ya salió también al aire, también es la presión atmosférica. Entonces la presión 1 y la presión 3 son el mismo valor. Como están en ambos lados de la ecuación, pues simplemente se restan de la misma. También, pues aquí podemos asumir de que la velocidad con la que va a disminuir el nivel del agua es tan pequeño que podemos asumir que es prácticamente cero. Algo que se acostumbra mucho en este tipo de problemas, así que si asumimos eso, la velocidad 1 es 0 y ya nos queda pues de manera más simplificada nuestra ecuación. Otra cosa que podemos sacar acá es que el valor de y1, este que tenemos acá, pues a partir de la referencia observemos que y1 es justamente h. Entonces y1 lo vamos a sustituir por h. Así que reescribimos nuestra ecuación de la forma densidad por la gravedad por la altura h va a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad de salida en el punto 3 al cuadrado. Aquí pues se cancela la densidad porque está a ambos lados de la ecuación y todavía se simplifica aún más. Vamos a escribirla de otra forma, va a ser así, un medio de la velocidad en el punto 3 al cuadrado va a ser igual a la gravedad por la altura. El 2 del 1 medio está dividiendo, entonces pasa a multiplicar y velocidad 3 al cuadrado sería entonces 2 veces la gravedad por la altura. Y luego pues despejamos por medio de una raíz cuadrada y obtenemos que la velocidad de salida sería la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, que es lo que normalmente conocemos como el principio de Torricelli de vaciamiento de un tanque, que esto es igual a 2 veces la gravedad por la altura, es la velocidad con la que sale. Así que ya podemos rápidamente encontrar la respuesta de ese enunciado. Lo vamos a hacer aquí en medio. La velocidad 3 sería entonces la raíz cuadrada de 2 por 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad. Y la altura h, pues nos dice el enunciado que es igual a 1 metro, que es esto que está acá. Entonces h es igual a 1 metro. Y solamente resta introducir todos estos valores en nuestra calculadora y ya tendremos la velocidad
con la que sale. Y esto pues es igual a 4.43 metros por segundo. Así que ya tenemos la respuesta del primer ejercicio, la velocidad con la que sale el agua de ese sifón. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta y es: ¿cuál es la limitación en la altura de la parte superior del sifón sobre la superficie del agua? Podemos intuir entonces de que si este sifón fuese mucho más alto, pues en algún punto va a dejar de circular agua. Así que eso es lo que vamos a encontrar. ¿Cuánto es la altura máxima que puede tener este sifón medido desde su superficie? O sea, este valor de Y que tenemos por aquí. Así que vamos a hacer algo. Vamos a calcular o nuevamente a utilizar la ecuación de Bernoulli entre dos puntos. Pero vamos a medir otro punto. Podríamos hacerlo entre dos puntos cualesquiera. Así que vamos a medir otro punto estratégico a esta altura. Va a ser el punto 4. ¿Ok? Ese punto 4 pues se encuentra al mismo nivel de la superficie. Y eso es estratégico que sea así. Este es un punto nuevo, un punto 4. Sobre el cual vamos a hacer algunos cálculos. Veamos que ese punto se encuentra acá. Así que vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto 2 y el punto 4. Esto para poder encontrar cuál es la altura máxima del sifón. Veamos entonces que aplicando la ecuación de Bernoulli entre el punto 4 y el punto 2, encontramos lo siguiente. La ecuación de Bernoulli nos dice que la presión en el punto 4 más la densidad por la gravedad por la altura del punto 4 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 4 al cuadrado sería igual a la presión en el punto 2 más la densidad por la gravedad por la altura del punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado. Veamos algunas cosas que se pueden cancelar de esta igualdad. Tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Como todo se encuentra en la misma tubería, o sea, vean que los dos puntos, el punto 4 y el punto 2, son dos puntos en la misma tubería, podemos asumir que la misma velocidad con la que transita el fluido en el punto 2 lo hace también en el punto 4. Es decir, que la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 4. Si eso es verdad, significa que este término y este término, estos dos, son exactamente iguales. Y como están a ambos lados de una ecuación, entonces evidentemente se cancelan. Otro valor que es 0 es la altura del punto 4, porque ahora vamos a tomar la referencia en ese punto. Una referencia conveniente para que una de las alturas se nos va a volver 0. Así que la altura en el punto 4 va a ser igual a 0. Y nos queda la ecuación simplificada de esta manera. La presión 4 sería igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura del punto 2, que es la que normalmente desde la referencia le llamaríamos simplemente y es lo que queremos encontrar. Veamos que esta diferencia de presión que vamos a encontrar aquí sería la presión 4 menos la presión 2. Y esto sería igual a la densidad por la gravedad por la altura Y. Vean que la diferencia de presión es justamente medida en este punto, porque ahí es la referencia. Y vean que en este punto también tenemos a la misma altura la presión atmosférica. Ahora, para que el agua pueda fluir, esta diferencia de presión que tenemos en este punto tiene que ser como mínimo la presión atmosférica o menor. No podría ser mayor que la presión atmosférica porque entonces el agua no subiría. Recuerden esto, la presión atmosférica al final está empujando el líquido. Y acá también tenemos una columna de fluido que hace lo mismo. Así que si queremos que el agua suba, este valor, ese cambio de presión, tiene que ser menor que la presión atmosférica, si no, nunca va a subir. Así que este valor tiene que ser siempre, o este cambio de presión, tiene que ser siempre menor a la presión atmosférica. Así que nos vamos a valer de esta igualdad, porque decir densidad-gravedad por Y es lo mismo que decir cambio en la presión, P4 menos P2. Así que tenemos que densidad por la gravedad por la altura Y tiene que ser menor o igual a la presión atmosférica. Así que despejamos que Y tiene que ser menor o igual que la presión atmosférica entre la densidad por la gravedad. Así que encontramos que Y tendría que ser menor o igual a el valor de la presión atmosférica. Recordemos que es 1.013
por 10 a la 5 pascales. Es el valor que normalmente utilizamos. Así que sería 1.013 por 10 a la 5 pascales dividido entre el valor de la densidad. En este caso se asume la densidad del agua, ¿no? La densidad del agua, que sería igual, recordemos, a 1000 kilogramos por metro cúbico. Y el valor de la gravedad pues son 9.8 metros por segundo al cuadrado. Así que encontramos, haciendo esos cálculos, que el valor de Y tiene que ser siempre menor o igual a 10.34 metros si queremos asegurar que fluya agua por el sifón. Así que tenemos ya la respuesta de nuestro segundo inciso y tenemos también la respuesta de nuestro primer inciso. Como siempre, esperando que les haya sido de utilidad, nos vemos claro en un próximo video. Muchas gracias.